trabajado mitosis. Lo que corresponde ahora en el trabajo sería meiosis, que es nuestro siguiente tipo de división celular. Tengan presente un detalle, por favor. A ver, mitosis y meiosis son dos formas, ojo, dos formas de división celular con objetivos distintos, resultados diferentes, pero parten del mismo punto. Repito, mitosis y meiosis son dos divisiones celulares con objetivos diferentes, en efecto. Y el resultado, es decir, las células hijas que obtenemos, son diferentes a través de mitosis que a través de meiosis. Sí, pero sin embargo, lo interesante es que estas dos formas de división celular parten del mismo punto. Es decir, tienen el mismo origen. O sea, la célula que inicia ambas divisiones tiene las mismas características. ¿A qué me refiero? A que es una célula que tiene dos ADNs, repito, es una célula que tiene dos ADNs para repartir entre las células hijas. ¿Por qué tiene dos ADNs? Porque recuerde, para llegar a división celular hemos pasado por interfase G1, S, G2. Y durante estas etapas, lo que hicimos, recordarán ustedes, en el periodo S, es precisamente replicar el ADN, como lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, si el punto de partida para las dos formas de división, me refiero a mitosis y meiosis, si el punto de partida es el mismo, entonces ya hemos visto cuál fue el trabajo que hizo mitosis. Mitosis partió del principio sencillo de que si hay dos ADNs, uno copia del otro, o sea, dos ADNs idénticos, entonces lo que hacía era llevar un ADN, distribuir, repartir un ADN para cada célula hija. Es así entonces como mitosis nos producía dos células hijas exactamente iguales, idénticas entre sí, con la misma información genética, porque le proporcionábamos un ADN a cada célula hija. Eso fue lo que hizo mitosis. Esa fue la forma como, a partir de una célula que tiene dos ADNs, que terminó interfase, mitosis hace esta forma de distribución, obtiene dos células hijas idénticas con la misma cantidad de cromosomas, recuérdenlo, la misma cantidad de cromosomas que la célula progenitora, solo que terminaban con cromátides simples, porque había ahora un ADN en cada célula hija. Solo un ADN. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, meiosis va a empezar en el mismo punto. ¿De acuerdo? En el mismo punto. Con una pequeña diferencia. Vamos a partir del mismo punto, es decir, una célula que tiene sus dos ADNs, pero la distribución va a ser diferente. Porque el objetivo es distinto. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, el por qué meiosis aparece, es precisamente debido a una nueva forma de reproducción que aparece en los seres vivos, la reproducción sexual. ¿En qué consiste una reproducción sexual? ¿De acuerdo? ¿En qué consiste una reproducción sexual? A ver, permítanme, en todo caso, añadir de pronto algo por ahí. Vamos a trabajar por aquí. Mírenlo. Si nosotros entonces tenemos, por ejemplo, ojo, vamos a tener aquí, ¿no es cierto? Este caso, a ver. Supongamos que tenemos todo este ADN, ¿no es cierto? Este ADN de un individuo
Ahí lo tienen ustedes, su ADN, ¿no es cierto? Ya está. Esto es lo que tú llamas mi ADN, ¿no? Cuando dices, ah, yo tengo mi ADN, aquí está, este es tu ADN. Pero mi pregunta, ¿este ADN que tú tienes, este ADN, en realidad es tuyo? Yo ya les he dicho, eso que ustedes llaman mi ADN, en realidad, ¿qué cosa es? No es más que la mitad, ¿no es cierto? La mitad de esta molécula, ¿de quién provino? De papá y la otra mitad de mamá. Entonces, la reproducción sexual establece eso. Porque claro, antes la reproducción asexual decía, si tenemos un progenitor, ¿no? La reproducción asexual decía, este progenitor, pues lo que va a hacer es originar, ¿no es cierto?, nuevos descendientes a partir de él, ¿no es cierto?, estos nuevos descendientes, y cada uno de los descendientes va a ser exactamente igual. Es decir, como que generábamos solamente a partir de un progenitor dos individuos nuevos igualitos, ¿no? Igualitos. Entonces se generaba, esta era la reproducción asexual. Lo que aparece ahora en la reproducción sexual ya no es nada como esto. La reproducción sexual dice, no, ya no va a haber un progenitor, van a haber dos. Y cada progenitor va a aportar la mitad de la información del descendiente. Es por eso que, como yo les digo, de este ADN que nosotros decimos tener, pues exactamente, ¿no es cierto? Exactamente, la mitad viene de un progenitor. La mitad. Le vamos a poner a ver, digamos, que esta es la mitad. Ya está, muy bien. Ahí está. Entonces, quiere decir, por favor, que esta porción de ADN, ojo, esta porción de ADN que tenemos acá, ¿de acuerdo? Esta porción de ADN que tenemos aquí, proviene de un progenitor. Y esta otra porción de ADN que tenemos acá, proviene del otro progenitor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos recibido. Así es como nosotros estamos constituidos. ¿Listo? Muy bien. Cuando nosotros estábamos haciendo mitosis y yo les dije, ah, aquí está tu ADN, ¿no es cierto? Yo les pregunté lo siguiente, su ADN, todo su ADN, esta cadena completa, ¿cuántos cromosomas forma? Dígame, usted que es humano, ¿cuántos cromosomas forma, no es cierto? Su ADN. Diana nos dice 43. Ariana, es cierto, ahí vamos a llegar a lo de variabilidad. Perfecto. Entonces, les preguntaba, Diana, ¿por qué dices 43? ¿No son 46? Claro, claro, son 46, ¿no? Como nos dice Aide, Stephanie, Romina, Gina, ¿no? Además, Diana, 43 sería un número impar, ¿no? Y un poco complicado, quién nos dio más, quién nos dio menos, ¿no? Claro. Sí, tres más. Es la idea. Escúchame, y para todos, son 46 cromosomas que forma todo nuestro ADN. Lo que quiere decir entonces que usted recibió la mitad, 23, de papá y la mitad, 23, de mamá. ¿Me dejo entender? Para el caso que estamos poniendo nosotros ahora aquí como ejemplo, miren, vamos a hacer algo así. Vamos a mencionar este ADN, para el caso de la explicación, vamos a ver que se fragmenta en 4 partes. Entonces tenemos aquí y aquí. Muy bien, se fragmenta. Cada fragmento, ¿cómo se llamaba? Cromatide. Cromatide, ¿correcto? Cromatide. Y entonces luego ya sabíamos que cada fragmento iba a formar, ¿qué cosa? Un cromosoma. Un cromosoma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces sí vamos a tener aquí de pronto un cromosoma, ahí está, con esta cromatida. Luego íbamos a tener, voy a ponerle colores solamente para hacerlo un poquitito más
visual nada más, ¿ya? Aquí tendremos otro cromosoma y aquí tendremos el último cromosomita también, por ejemplo. Ahí va. Muy bien. Entonces, escúcheme, si yo hago un conteo de mis cromosomas, por favor, hago un conteo de mis cromosomas, ojo, conteo, ¿ah? Yo diré, ajá, este es el cromosoma 1, este es el cromosoma 2, este es el cromosoma 3 y este es el cromosoma 4. En tu caso, ¿hasta cuánto contaría? Hasta 46, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Están ahí, no? ¿Sí? Muy bien. ¿Se han dado cuenta que siempre va a ser un número par, no? Al menos los que venimos de una reproducción sexual como esta. ¿Por qué? Porque se supone que cada progenitor nos ha proporcionado, ojo, voy a ponerlo acá, cada progenitor te ha proporcionado una cantidad ¿qué? Una carga ¿qué? N. Entonces aquí tienes tú N de un progenitor, ¿no es cierto? Aquí vamos a ponerlo, N de un progenitor, aquí tienes N del otro progenitor, entonces tu total ¿cuánto es? Claro, eres un 12N. Perfecto, muy bien. Una pregunta, para el caso de la pizarrita que les estoy explicando, ¿el 12N cuánto es? 12N cuánto es, para el caso de lo que estoy poniendo aquí en la pizarra. No, para el caso de la pizarrita, lo que estamos explicando ahorita, ¿el 12N cuánto es? Sí, Fátima, pero ¿cuánto es? Pues no seas así. Espera, Fiorella, espera. Son 4. Están aquí, son 4, los acabo de contar. 1, 2, 3 y 4, ¿sí o no? Pero de cada progenitor, ¿cuántos vinieron? N, ¿sí o no? O sea, la mitad, o sea, 2, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Genial, ya estamos, bien, 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 chévere, muy bien. Ahora mi pregunta es, voy a lo humano, voy a lo humano. Para lo humano, para nosotros, ¿el 2N cuánto es? El 2N es 46, excelente, genial. Y N de cada progenitor, ¿cuánto es? 23, bien, bien, ¿ah? Bien, muchachos. Por favor, desayunen lo mismo siempre, ¿ah? Está bueno eso, está bien. Ahora, escúchenme, miren, ya hemos entendido una parte importante de todo lo que a un montón, entonces Romina, así está bien. Esto es una de las cosas que siempre termina confundiendo a muchos, lo que es N y lo que es 2N. Miren, voy a llamar N a una cantidad de cromosomas que recibí de un progenitor. ¿Se han dado cuenta? Este N, el N de aquí, supongamos, miren ustedes, el N de esta parte superior, ¿no es cierto? Este N de aquí vino de un progenitor. Digamos que vino de papá. Y el otro N vino de quién? De mamá. ¿Listo? Entonces, un juego N viene de cada progenitor. Yo tengo 2 juegos N. Pregunta rapidita, por favor. Pregunta rapidita. Así, al toque. Si yo te digo que tengo un individuo 3N, ¿qué entiendes tú? ¿Cuántos juegos cromosómicos tiene? 3, Excelente. ¿Y si te digo 5N? 5. Eso, ya está. Tú eres 2N, por eso te digo que tú eres diploide. Al de 3N le diré triploide. Al de 5N pentaploide. ¿Me estoy dejando entender? Y aquí viene la pregunta más difícil. ¿Y el que es N, cómo lo llamaré? Aploide, ¿sí o no? Excelente. Aploide, aploide. Los voy leyendo. Ya está. Genial. Con H, por favor, con H al inicio. Aploide. Ya estamos. Y dale con la H. Ya, ahora sí, Ariana. Genial. Escúchenme, escúchenme. Entonces, mi pregunta rapidita. Un gameto, ese espermatozoide, o un óvulo, ¿no es cierto? Cada uno ha llevado un juego cromosómico. Entonces, los gametos son haploides. Haploide. Excelente. Y por eso se juntó el gameto de tu papá, gameto de tu mamá, 2 cargas haploides, y por eso se originó, ¿no es cierto? O nos hemos originado nosotros, que somos diploides. Ya está.
Me alegra de que haya quedado fácilmente claro lo que es un haploide y un diploide, lo que es un juego cromosómico. ¿Estamos de acuerdo? No, Entonces, muy bien, como yo te dije, la reproducción sexual dijo, no, 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 basta de tener individuos totalmente iguales en la descendencia, vamos a hacer algo muy curioso. Lo que vamos a hacer es, entonces, eh, dividir las cargas. Cada progenitor va a aportar un juego cromosómico y el nuevo individuo tendrá dos juegos cromosómicos. Ajá, pero ¿qué pasaría? Escúcheme, ¿qué pasaría si ya, muy bien, yo tengo dos juegos cromosómicos? Pero ¿qué pasaría si yo de pronto digo, ya, muy bien, yo me voy a reproducir, ya, muy bien, y entonces lo que hacemos nosotros es tomar este juego cromosómico, perdón, tomar este juego cromosómico, ¿no? Aquí el que tenemos, por ejemplo, el de papá o el de mamá, cualquiera, uno de ellos, y digo, ya, muy bien, lo que vamos a hacer entonces es dar este juego cromosómico a la siguiente descendencia. Muy bien. Entonces, este juego cromosómico se lo doy, lo heredo a la siguiente descendencia. Y de pronto para el siguiente descendiente le doy el otro juego, el de mi otro progenitor. Y para el tercer hijo, pues le vuelvo a dar este. Y al cuarto hijo, pero se han dado cuenta que es entonces todavía, todavía poco novedoso el hecho de que yo siga heredando la misma información que yo recibí de mi progenitor, porque entonces mi tercer descendiente o mi quinto, mi octavo, mi no sé, decimotercer descendiente puede ser igual al cuarto o al quinto, porque total sigo dando las mismas combinaciones que yo heredé de mis progenitores. Entonces, ¿dónde está lo novedoso? Meiosis dice, no, 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 nosotros vamos a ir muchísimo más allá. No, 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 no. Nosotros no vamos a repartir simplemente las cosas así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, concéntrate, ¿ah? Hiperventila una neurona ahí. Hiperventila, ¿ah? Mira. Meiosis dice, vamos a partir de lo siguiente. Yo tengo aquí el cromosoma número 1 de papá y el cromosoma número 2 de papá. Y resulta que, por si acaso, este es el cromosoma 1 de mamá y este es el cromosoma 2 de mamá. ¿Qué? O sea, a ver un momentito. Vamos a hacer algo. Si nosotros entonces lo que hacemos es ahora, ojo, 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 si lo que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de entender de qué se trata esto, mire usted, el cromosoma 1 de papá con el 1 de mamá, los vamos a analizar. Quiero ver de qué se trata este tema que me estás diciendo aquí. Y entonces vamos a colocar el cromosoma, por favor, concéntrate, ¿ah? Vamos a colocar el cromosoma número 1 por acá, con el otro cromosoma número 1 por aquí. Y pues vamos al análisis. Resulta que un cromosoma es un fragmento. Estoy comparando el par número 1, ¿cierto? Estoy comparando el par número 1. Ojo, ojo, estoy comparando el par. Ariana nos dice, profe, ¿podría repetir cuando dijo que 3N era 4, 2N? ¿Cómo? A ver, Ariana, ahora volvemos a lo de las cargas haploides y diploides. Ojalá ahí pueda ayudarte. Miren, estoy comparando el par de cromosomas número 1. Podría haber comparado el par número 2, el par número 3, sí, pero estamos simplemente tomando cualquiera de estos cromosomas. Igual, me refiero, este es el 1 de papá, el 1, o sea, estoy tomando el cromosoma 1 de cada juego N. Recuerda, tú me dijiste, yo soy 2N, yo soy 2N. Si soy 2N, tengo dos juegos N de cada progenitor. Entonces, yo tengo de papá, cromosoma 1, 2, 3, 4 hasta el N. Y el juego N de mamá, tengo cromosoma 1, 2, 3, 4 hasta el N. Entonces lo que estoy haciendo es precisamente comparar cualquier par. Si querías, comparábamos el par número 2, o el par número 3, o el par número N. Estamos comparando el par número 1. Yo sé que aquí, de estos dos cromosomas, uno viene de papá y uno viene de mamá. Ojo, ojo, es lo que nosotros sabemos. Este cromosoma es de origen, ojo, este cromosoma es de origen
digamos, pues no, es de origen materno, ¿no es cierto? Y el otro va a ser de origen, eso ya lo sabemos, el otro va a ser de origen paterno, ¿de acuerdo? El otro va a ser de origen paterno. ¿Saben, no? Esta simbología, me imagino. Ya está. Uno es de origen materno, el otro es de origen paterno. ¿Listo? Ya. Eso es entonces, como estoy comparando, ¿no? Ajá, ahí vamos a ver almendra. Supongo que eres tú, almendra. Sí, ya está. A ver, miren, a donde quería llegar yo es a lo siguiente. Yo sé que un cromosoma es un fragmento de ADN, pero dentro de este fragmento de ADN, cada una de estas porciones, digamos por ejemplo, esta porción de aquí, contiene información para determinar una característica. Y a continuación tendré otro fragmento por aquí que también determina otra característica. Por aquí también tendré otro fragmento que determina otra característica. Por aquí otro más y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero un detalle. Supongamos que este fragmento de aquí, determina, ojo, determina, ¿no? A ver, vamos a ponerlo por aquí, determina una característica como por ejemplo, no sé, digamos, grupo sanguíneo, ya está. Y por ejemplo, este otro fragmento, este otro gen, porque ¿qué cosa es un gen? Es un fragmento de ADN, ¿no es cierto? Que determina una característica. ¿De acuerdo? Determina una característica. Digamos que por aquí este gen determina la característica textura de cabello. Ya está, textura de cabello. Entonces acabo de encontrar dos genes y de pronto, sí, mencionemos uno último más por aquí. A ver, el factor RH. ¿De acuerdo? El factor RH. Ya está. Profesor, Y dímelo. entonces dentro del gen se encuentra la característica. A ver, eres tú, Aide, ¿no? Sí, disculpe. Escúchame, Aide. Nosotros ya hemos visto síntesis de proteínas y nosotros ya teníamos una definición de gen. ¿Qué cosa era un gen cuando vimos síntesis de proteínas? Un gen es un fragmento de ADN que tiene información para construir una proteína. ¿Correcto? Sí. Ahora, esta proteína, la construcción de esta proteína, la fabricación de esta proteína, la presencia de esta proteína determina una característica en esa célula, en ese tejido, en ese organismo. Repito, un gen es la porción de ADN que contiene información para construir una proteína. Pero al construir esta proteína, resulta que la presencia de esa proteína determina una característica, como por ejemplo tu tipo de grupo sanguíneo, tu tipo de factor RH, tu tipo de textura de cabello. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, ¿qué es un gen? Para la genética, lo que hacemos es obviar la parte de síntesis de proteínas y decimos, un gen es un fragmento de ADN que determina una característica. Pero nosotros sabemos que de por medio, ¿quién está? Una proteína. Ah, qué excelente, qué excelente. Casi me siento emocionado, ¿correcto? Ahora sí, espero que para todos esté claro eso. Tú dirás, pero el profe, ¿por qué me habla de genes si estamos hablando de división celular? Espera, porque yo te dije que meiosis tenía como primer propósito, reducir tu carga. Tú eres un 2N y tú vas a heredar a la siguiente generación solamente N. Entonces tú dices, muy bien, le doy el juego de mi papá o le doy el juego de mi mamá. Pero así, siendo tan sencillo, en simplemente dar el mismo juego que recibiste de tu papá o el de tu mamá, todavía no vamos a generar en la descendencia una gran variabilidad. Y el trabajo de meiosis es precisamente producir, determinar la mayor cantidad, la mayor posibilidad de variabilidad. Ahí viene entonces este detalle, ¿no? ¿De acuerdo?
tranquilo, o, a ver, Diana, todavía esos términos los vamos a ver en genética, ¿ya? Pero sí. Ahora, vuelvo entonces, por favor, a mencionarles lo siguiente. Lo que acabamos de ver es que en un cromosoma tengo una secuencia de genes. Este cromosoma, que era el cromosoma número 1, ¿no es cierto? Estábamos comparando el par número 1, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, el par número 1. Este es el par número 1. El de mamá y el de papá. Listo. Entonces, ahora, ya sabemos qué genes aportó mamá en su cromosoma número 1. Aquí están, grupo sanguíneo, RH, textura de cabello y otras cosas más. Entonces, mamá, muchas gracias porque en tu cromosoma 1 me diste esta información. Genial. Ahora la pregunta surge, ¿y en el cromosoma de papá qué encontramos? Pues resulta que hacemos la búsqueda exactamente en las mismas zonas y la sorpresa es grande porque vamos a encontrar exactamente los mismos genes. ¿Qué? Sí, o sea, voy a encontrar la misma secuencia de genes, exactamente la misma. Pero no entiendo, yo ya tengo información de estas cosas, o sea, mamá ya nos dio esa información, ¿por qué papá? Ah, porque tú eres un diploide, vas a tener 2 juegos de esa información. Ah, claro, 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 hace rato veíamos que el triploide tendrá 3 juegos y el tetraploide tendrá 4 y el haploide tenía uno solo, ¿cierto? Yo tengo 2 juegos. Lo que quiere decir entonces que tendremos, por ejemplo, aquí también el mismo gen, me refiero aquí también tendremos el gen grupo sanguíneo, ¿no es cierto? El mismo gen, ¿no? El gen grupo sanguíneo. ¿Listo? Ya. Y aquí tendremos el gen RH. Y aquí tendremos el gen textura de cabello. ¿Listo? Señores, ¿se acaban de dar cuenta que el cromosoma 1 de papá y el cromosoma 1 de mamá tienen la misma secuencia de genes? ¿Aló? ¿Sí? Y si hubiéramos Sí. comparado el 2 de papá con el 2 de mamá, encontraríamos otros genes en el cromosoma 2. Pero en el 2 de papá y en el 2 de mamá encontraríamos la misma secuencia de genes. Repito, la misma secuencia de genes. Y si hubiera un número 3, comparábamos el 3 con el 3 de papá y el 3 de mamá, íbamos a tener la misma secuencia de genes. Es decir, estamos hablando, ¿no es cierto?, de 2 cromosomas que tienen, escúcheme, por favor, 2 cromosomas que tienen la misma información. ¿Cómo decimos información? Logo. Y cuando algo es igual a lo otro, ¿cómo lo llamamos? Así es. Entonces vamos a ponerle, ¿no es cierto?, homólogos. Estos son cromosomas ¿qué? Homólogos. ¿De acuerdo? Este es un par de cromosomas homólogos. Si comparaba el 2 con el 2, también serían ¿qué? Homólogos. ¿Me dejo entender? Pregunta. Pregunta. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tiene este gráfico que está ahora en esta diapositiva? ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tiene? 2. 2. Excelente. Claro, son 2, ¿no es cierto? Así es. En tu caso, en nuestro caso humano, 2N es 46. Ese es el total de 2N46. Ese es el total de cromosomas que tenemos. Se supone que cada juego N tiene 23. Si 2N es 46, tengo 2 juegos de 23 cromosomas cada uno. ¿Me estoy dejando entender? Repito, 2N quiere decir que tengo 2 juegos, ¿no es cierto? Y cada juego N es de 23. Excelente, Rocío. Entonces tenemos 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Me dejé entender? Ya está. Muy bien. Si yo les dijera que tengo una célula o un ser vivo 2N38,
Repito, 2N38. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tiene? 2N38. 19. Claro, tiene dos juegos de 19 cromosomas, entonces tiene 19 pares de cromosomas homólogos. ¿Me dejo entender? Y ahora viene una pregunta ya solo para, no sé, esta ya es una pregunta como para cerrar y comprobar bien que me dejé entender sobre esto de aquí. Rocío, ¿siempre serán homólogos el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3? Así es. Siempre. Si yo te digo que tengo un individuo 2N, hay dos juegos N, ¿no es cierto?, de cromosomas homólogos. Jordan, tenemos ADN similar a casi todos los seres vivos. Es decir, hay mucha parte de nuestra información genética similar a otros, ¿ya? No solamente con las plantas, con otros animales también. Los porcentajes varían, claro está, pero sí, tenemos algunas cosas de información compartida. Ahora, solo para cerrar, como les decía, ¿de acuerdo? Porque obviamente tenemos una mayor parte de nuestro ADN diferente, Jordan. El que yo tenga algo de información genética parecida con un organismo no quiere decir que yo deba ser igual a él. Soy igual a él en algunas actividades y procesos, pero precisamente todo lo demás que es diferente en mi ADN hace que yo sea distinto a él. Entonces, listo, qué bueno. La pregunta por fin que les decía. Si yo tengo un individuo 3N27, perdón, las letritas están en mayúsculas, 3N igual a 27. Repito, 3N igual a 27. ¿Cuántos juegos de información hay aquí? 3. 3. Muy bien. Entonces, ¿aquí hay pares de cromosomas homólogos? ¿O hay tríos de cromosomas homólogos? Tríos. Tríos. Claro. ¿Cuántos tríos de cromosomas homólogos habrán aquí? 9 tríos. 9 tríos. Excelente. Excelente. Me dejé entender. Así funciona la lógica de esto, ¿correcto? Muy bien. Genial, 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 genial. Muy bien. Ya estamos. Entonces, cerremos solamente esta idea, por favor. Entonces, ¿cómo voy a conseguir yo que sean diferentes? Ah, lo que pasa es que aquí hay que terminar una idea. Gen es el que determina una característica, pero resulta que estas características tienen variables. Estas características tienen variables. Es decir, por ejemplo, grupo sanguíneo tiene la versión grupo sanguíneo A, la versión grupo sanguíneo B, la versión grupo sanguíneo O. O sea, en realidad, los grupos sanguíneos, cada uno de ellos tiene versiones. ¿Cómo se llaman las variantes o versiones? Se llaman alelos. Lo que en realidad nos ha dado entonces papá y mamá son cada uno respectivamente nos ha dado una de estas versiones variantes. Es decir, cada uno de ellos nos dio un alelo. Ah, entonces, a ver, mamá, ¿qué alelo me diste para el grupo sanguíneo? Supongamos que mamá te dio el alelo grupo sanguíneo O. Ahí está, grupo sanguíneo O. Vamos a ponerlo en otro color para que de pronto resalte en tu cerebrito. Mira, grupo sanguíneo O, por aquí, ahí está. Y pues, papá también te dio el grupo sanguíneo O. Muy bien, wow, ya está. Pero para tu RH, ojo, papá te dio positivo y resulta que, perdón, mamá te dio positivo y papá te dio negativo. ¿De acuerdo? Negativo. Wow, ¿que pueden ser diferentes también? Sí, puedo tener versiones distintas. Textura de cabello, por ejemplo, supongamos que mamá te envió la versión cabello lacio, pero tu papá
que te quiere tanto, te dio cabello trinchudo, trinchudo. Para que no te ofendas, hirsuto, ¿ya? Híspido, ¿ya? Para que no te sientas tan agredido. Ya, escúchame. Entonces, wow. Finalmente, ¿cuál va a ser mi cabello entonces? ¿Qué voy a hacer? ¿Mitad lacio, mitad trinchudo? O sea, ¿voy a tener un tiempo RH positivo y un tiempo RH negativo? O sea, ¿cómo? Muy bien, Depende calma. si es dominante. Ya, Aide, eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Yo hoy solo quiero que te des cuenta de una cosa. Ah, ok, disculpe. No, Aide, nada, disculpa, sino me agrada que se vayan dando cuenta hacia dónde nos lleva meiosis. Pero hoy quiero trabajar una parte esencial. Quiero que te des cuenta, primero, por favor, concéntrate, ¿ah? Concéntrate, ¿ah? Quiero que te des cuenta que esta combinación de aquí, esta combinación de aquí es la que te dio tu mamá, la que envió tu mamá en su gameto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tú heredaste de tu mamá, la combinación O positivo lacio. Acuérdate, ¿ah? O positivo lacio. Eso es lo que te envió tu mamá. Eso heredaste de tu mamá. Eso vino en el cromosoma número 1 de mamá. Pero en el homólogo, o sea, en el mismo cromosoma número 1 de papá, tú recibiste esta combinación. O negativo trinchudo. O negativo trinchudo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el cromosoma número 1 de papá y el de mamá tienen la misma secuencia de genes, ¿sí o no? Por eso los llamo homólogos. Pero pregunta final, ¿tienen la misma secuencia de alelos? Dime, ¿tienen la misma secuencia de alelos? No. Ajá, ajá. Ahí viene lo interesante. ¿De acuerdo? Ahí viene lo interesante. Y lo que tienes que tener presente, los cromosomas homólogos son aquellos que vienen de diferente progenitor, son aquellos que tienen la misma secuencia de genes, pero no necesariamente la misma secuencia de alelos. ¿Está claro? Jordan, hemos dicho que un alelo es una de las variantes de un gen. Y esos cuadraditos a los que tú aludes son lo que hemos representado fragmentos del cromosoma que determinan una característica, es decir, los genes. Cuando hablamos de alelo, estamos refiriéndonos a las versiones o variantes que tiene este gen. ¿De acuerdo? Hasta aquí, señores. Si se han dado cuenta, hemos recibido entonces dos juegos, un juego N de cada progenitor. Tenemos N cromosomas homólogos, N pares, perdón, de cromosomas homólogos. Pero lo interesante es que cuando yo comparo los cromosomas homólogos, entre ellos coinciden en la misma secuencia de genes, porque son homólogos, pero no necesariamente tienen la misma secuencia de ¿qué? De alelos. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Entonces, como les decía yo, meiosis dice, no, ¿sabes qué? De aquí en adelante la reproducción sexual va a ser así, cada progenitor pone la mitad. Tú eres un 2N, o sea que cada progenitor va a poner N, el otro progenitor N, y el nuevo descendiente seguirá siendo 2N, al igual que todos los de esa especie. Ah, perfecto. Pero como te dije, tú no vas a poder heredar este juego N tal cual lo recibiste de papá o tal cual lo recibiste de mamá, porque si no, entonces la descendencia va a seguir siendo igual. Y no habrá novedad. Y meiosis precisamente lo que quería era generar variabilidad, es decir, salir de lo que ya la reproducción asexual tenía, que es generar descendientes idénticos entre sí. Bueno, ¿y cómo puedo entonces variar esto? Aquí viene la respuesta más interesante de meiosis. Meiosis dice, mira, vamos a hacer una cosa. Tú has recibido, mira, concéntrate aquí, ¿eh? Tú has recibido de un progenitor una combinación de alelos y del otro progenitor otra combinación. Lo que vamos a hacer es ahora, vamos a juntar los cromosomas homólogos y los vamos a recombinar. ¿Qué? Sí, o sea, voy a juntar el cromosoma número 1 de papá con el 1 de mamá. ¿Y qué vamos a hacer?
concéntrate por favor. Lo que vamos a hacer es una recombinación. Es decir, voy a este segmento de ADN, llevarlo por acá, y este segmento, llevarlo por acá. ¿Qué? Sí, de tal manera que entonces, ojo, concéntrate, el lacio ya no va a estar aquí, y el trinchudo tampoco va a estar aquí. Ahora lo que tengo es un cambio. Ya, o sea que ahora vamos a tener el trinchudo por aquí, ojo, trinchudo por aquí, ¿listo? Trinchudo por aquí. Y la pregunta es, ¿ya no estará el lacio? No, pues, el lacio está ahora en el otro lado. Ahora está aquí lacio. Muy bien. Mi pregunta es, la combinación, mira, imagínate que no hemos recombinado más, que no hemos mezclado más, ahí nomás déjalo. Mi pregunta es ahora, señor, por favor, mi pregunta ahora es, esta combinación que tengo ahora aquí, O positivo trinchudo, ¿existía antes? ¿Existía? No. Esa no la heredaste de tu papá ni de tu mamá. Esa combinación la acabas de crear tú mediante una recombinación. Pero ¿a quiénes has recombinado? A los juegos, ¿no es cierto?, de información que recibiste de papá y de mamá. Es decir, has recombinado ¿qué cromosomas? Homólogos. ¿Me dejé entender? Ahora imagínate, esto acabo de demostrártelo con un gen en un cromosoma. Señor, usted tiene 23 pares de cromosomas homólogos y tiene cerca de 38.000 genes para recombinar. Si usted sabe sacar estadísticas, ¿no?, probabilidades, se habrá dado cuenta que es infinita casi la posibilidad de combinaciones que puedo crear. Señor, y esto es para que fabrique usted sus gametos. Falta todavía que le multipliques la posibilidad de gametos que puede crear el otro progenitor. Y a eso súmale la probabilidad de que se vuelvan a juntar los mismos gametos. Ahora entiende por qué los descendientes son todos diferentes, a pesar de que los progenitores sean los mismos. Ahora entiende por qué usted, si se sienta en la mesa de su casa, usted puede razonar así, ¿no? Tengo a mi papá y a mi mamá acá, pero resulta que yo vengo de un gameto de papá y un gameto de mamá. Entonces yo recibí una combinación hecha por papá y una combinación hecha de mamá. Pero mi hermano también viene de un gameto de papá y un gameto de mamá. Pero ¿por qué él es diferente a mí? ¿Por qué él es más feo? ¿Por qué él es así? ¿De acuerdo? Y obviamente porque él viene también de otra combinación, ¿no es cierto? Es una broma, por favor, no vayan a estar maltratando a nadie en casa. Romina, qué feo comentario. Entonces, resulta que, ojo, resulta que cada descendiente viene de combinaciones, ¿no es cierto? Yerlis, qué cruel. Cada descendiente viene de acuerdo de una combinación diferente. Ahora entienden la riqueza entonces de la reproducción sexual y en qué se sustenta, la reproducción sexual, la variabilidad que crea. Eso se sustenta en esta recombinación. ¿Me dejé entender? Esta es la esencia de lo que vamos a ver en meiosis. Y por eso me interesaba que sepamos todo este rollo de cromosomas homólogos, ¿de acuerdo? Y de recombinación. Porque sabiendo esto, cuando vayamos ahora a meiosis van a entender por qué se separan las cosas de la manera que ocurren, ¿no es cierto?, en meiosis. ¿Ya? Jordan, primero terminemos esta parte, que es los casos, digamos, normales y frecuentes. Después hablaremos de las excepciones o casos particulares que son los que tú mencionas. Todavía no hemos terminado esto. De nada nos serviría ponernos a hablar de lo que tú mencionas, que son casos excepcionales. ¿Ya? No es que no lo vayamos a hacer, sino que si lo hago en este momento, tenemos una mazamorra de ideas aquí y no nos va a ayudar. ¿Ya?
Qué bueno, Ariana, me alegra. A ver, Almendra nos dice, si tomamos un cariotipo de los cromosomas, podemos darnos cuenta cuáles son los genes que se mezclaron. Ya, pero Almendra, tendrías que compararlos con los de tus progenitores, ¿no? Para saber cuáles no estuvieron ahí. ¿Me dejo entender? Claro, tendrías que tener, entonces, el cariotipo de papá, el cariotipo de mamá y el tuyo, para saber qué heredaste de cada uno. Claro. Interesante, ¿sí o no? Ahora, recuerda, Almendra, que aquí hay una aleatoriedad alucinante. Espérate, ahora vas a ver en meiosis que esto no es todo lo que suma, esto no es todo lo que suma de aleatoriedad y de probabilidad para generar combinaciones diferentes. No saben, ¿ah? Esto, o sea, lo que en este momento nos pareció no sé, estratosféricamente alucinante en cantidad de probabilidades, espérate que todavía falta. Ya está. Francisco, igual que para Jordan, no es que no vayamos a trabajar esos casos. Calma. Yo prefiero ir construyendo con ustedes las cosas en orden. Si les explico ahorita el porqué de las excepciones y de los casos particulares, nos vamos a perder el orden de las ideas. Yo les agradecería que vuelvan a hacer esta pregunta de pronto al terminar meiosis, ¿ya? Y ahí van a ver que encaja perfecto, ¿ya? Pero sí, les agradezco las preguntas, pero con calma. Primero hagamos el caso normal, es decir, cuando obtenemos 46. Nosotros, ¿no? Nosotros digo, ¿no? Claro, en otros organismos las cargas son diferentes, ¿no? Pero todo el que viene de reproducción sexual es un 2N, porque N viene de cada progenitor. Pero, bacán, Francisco. Bien, entonces, ¿quedó claro lo que es un cromosoma homólogo? ¿Quedó claro entonces lo que llamamos una recombinación? Tenemos claro el porqué de la recombinación. ¿Sí? Sabemos muy bien lo que es entonces un cromosoma homólogo. Ahora, mi pregunta es, un momentito, cuando empieza, pregunto, cuando empieza una división celular, ¿los cromosomas están simples o dobles? Dígamelo. Cuando empieza una división celular, ¿los cromosomas están simples? Sí, Ujú. ¿Están dobles? ¿Estamos de acuerdo? Genial. Si están dobles, entonces, A ver, rapidito, ¿ah? Quiere decir entonces que acá debió faltar todavía dibujar esto, ¿sí o no? A ver, pregunto, ¿no? Digo. Faltó dibujar aquí esto, ¿sí o no? Miren, ¿la cromati de qué? Hermana, ¿sí o no? Y al otro lado también su cromati de qué? Hermana. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, ¿la cromati de hermana, de dónde venía? ¿Cómo era? ¿De dónde venía la cromati de hermana? de la replicación. Ojo, entonces era su copia, ¿sí o no? Sí, Entonces quiere decir, claro, con su copia, perfecto. Entonces quiere decir que si me voy al cromosoma rojo, por favor, al gráfico, cromosoma rojo, ¿qué secuencia tendría yo en la cromátide hermana? O negativo trinchudo, ¿sí o no? Repito, O negativo trinchudo, ¿sí o no? ¿Están ahí? sí, ¿Sí? Claro, porque era la sí. copia, ¿sí o no? Pero se acaban de dar cuenta que cuando yo recombiné este lacio con el trinchudo, se han dado cuenta que ahora las cromátides hermanas tampoco van a ser iguales. ¿Se dieron cuenta? Las cromátides hermanas ahora, a partir de esta recombinación, también van a dejar de ser iguales. Ah, miren, es lo interesante, ¿sí o no? Ya está. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Ariana, la recombinación precisamente es porque meiosis dice, ¿no es cierto? Bueno, cada progenitor va a aportar la mitad ahora del descendiente.
pero no vas a aportar la misma información que la que tú heredaste. ¿Por qué? Porque queremos crear descendientes diferentes todos. Queremos salirnos de lo que antes hacía la reproducción asexual, que era generar descendientes iguales todos. Queremos salirnos de ahí. Así que entonces, lo que vamos a hacer es, pues, nada, nos vamos a dedicar a hacer recombinaciones para crear combinaciones de genes, o mejor dicho, de alelos diferentes, creando variabilidad en la descendencia. Ese es el propósito de la recombinación. ¿Listo? Ya. Muy bien. Entonces, si está claro esto, pues ojo, ojo. Espero que lo tengan claro. Si de pronto te ayuda, ¿no? Guárdale un pantallazo a esto, cosa que te ayuda luego a entender lo que a continuación vamos a trabajar ya, inclusive ver unas animaciones y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Listo, vamos rápido entonces a meiosis. Vamos rápido a meiosis. Listo. Meiosis nos dice, bueno, vamos a tener nosotros dos divisiones consecutivas. Vamos a tener dos etapas. Es decir, escúchenme, voy a hacer dos repartos del material nuclear en dos etapas. En dos etapas. Pero es un solo, es un solo reparto en dos etapas. Me refiero, voy a partir entonces de una célula 2N y voy a terminar al final con células hijas N. Pero voy a hacer este reparto en dos etapas. Pero son dos etapas consecutivas, que son dos partes de un solo proceso, de una sola división del material nuclear. ¿Me dejo entender? Por eso voy a decir que toda meiosis es una sola cariocinesis, es un solo reparto del material nuclear, una sola cariocinesis. Una sola cariocinesis. ¿De acuerdo? De todo ese material nuclear. Una sola cariocinesis. Sin embargo, como voy a tener, va a verlo usted, en cada una de las etapas yo voy a aprovechar en repartir el material citoplasmático dos veces. O sea que sí, voy a tener dos citocinesis. Dos citocinesis. O sea que al final voy a tener 4 células hijas. Sí, 4. Ya. A ver, ¿cómo va a ocurrir esto entonces? Mire usted. Ojo, Ojo. Miren. Voy a tener una primera división llamada meiosis 1, que es la que se va a encargar, meiosis 1, se va a encargar de reducir la carga de 2N a N. O sea, me voy a llevar un juego N de cromosomas separados del otro juego N, o sea, separado de sus homólogos. De sus homólogos. Ajá. Ya, muy bien. Y, ojo, quiere decir que las células hijas que yo voy a obtener entonces aquí, al final, cada una de ellas será una célula, ojo, cada una de ellas será una célula que tenga una carga N y N. Porque esta al inicio era 2N. Repartimos entonces un juego N separado del otro juego N. Perfecto. Muy bien. Ya está. Lo interesante entonces va a ser, ojo, que si se dan cuenta, y espero que lo vean aquí, es que todavía el resultado final de estas N tienen cromosomas simples o dobles. Simples o dobles. Simples. ¡Ey! Señor, mire usted el resultado, aquí está. Si quieren lo vamos ahí está, más grande. ¿Simples o dobles? Simple. Doble. Dobles. ¿No ve usted ahí las dos cromátides en cada uno? Son dobles. Lo que quiere decir entonces, todavía, como dice Romina, hay cromátides hermanas. ¡Wow! Pero un momento.
Estas cromátides hermanas ya dijimos que no son iguales. No, pues, porque ¿en qué momento se produce esta recombinación? La recombinación se produce aquí nada más, de frente, en profase 1, en el primer momento de meiosis 1. Ajá, ya. Entonces, al terminar meiosis 1, voy a tener células haploides, pero todavía con cromátides dobles. Por eso voy a necesitar una segunda división, que es meiosis 2, que es esta de aquí, en la que cada una de las células que todavía tenía sus cromátides hermanas, miren ahora el resultado. Ojo, aquí empecé con células con N cromosomas y N cromosomas. Y al final termina cada una con N. Cada una con N. Sí, miren ustedes cuántas terminan aquí al final. 4. Pero mi pregunta es, estas 4, cada una tiene N cromosomas, pero miren, ahora sí hay cromátides ¿qué? Simples. Y con combinaciones genéticas diferentes. ¿Me dejo entender? Ahora, vamos a ver cómo ocurre este proceso. Así es. Por eso a la primera meiosis, a la meiosis 1, le decimos reduccional. ¿Por qué reduccional? Porque hemos pasado de una célula 2N a obtener células hijas N. De una célula 2N a obtener células hijas N. Por eso le decimos reduccional a esta meiosis 1. En cambio, a la meiosis 2, que es esta de aquí, le decimos ecuacional, porque la carga ya no cambia. Tenemos N en la célula progenitora y N en las células hijas. Pero la cantidad sí cambia, de 2 a 4 células hijas. Meiosis 1, reduccional. Meiosis 2, ecuacional. Ahora, esto de placa simple y separación, etcétera, vamos a verlo mejor de pronto con una animación para ir avanzando ya. Mire usted, esto es meiosis 1. Esto es meiosis 1. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos. Ojo. Meiosis 1. Ya está. Estamos en interfase. Y si vamos a empezar profase 1, ¿qué hace la profase? Toda profase, ¿qué hace? Condensa ¿qué? Cromosomas. Condensa cromosomas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí están los cromosomas condensados. Se dan cuenta que todos están con cromátides hermanas, porque así empieza siempre una división. ¿Cuántos cromosomas ve usted en este momento? ¿Cuántos cromosomas ve usted? ¿Cuántos cromosomas vemos ahí? Dímelo. A ver, te leo. ¿Cuántos cromosomas ve 6. usted? 6, correcto. Entonces quiere decir que es 2N, 6. ¿Cuántos cromosomas tiene cada juego cromosómico? Cada 3. juego N de 3 cromosomas. 3. Son 2 juegos, Rocío, de 3 cromosomas cada uno. O sea, la carga N es de 3. ¿Me dejé entender? Ahí veo 6, pero esta célula yo sé que es 2N. Cada juego tiene 3 cromosomas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya está. Ahora empieza profase 1, condensando cromosomas, y profase 1 lo dividimos en 5 momentos: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Repito, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. Los 5 momentos. Leptoteno condensa los cromosomas. Cigoteno lo que va a hacer es lo siguiente, mire usted. ¿Qué va a ocurrir? Mire los cromosomas homólogos ahora. ¿Quiénes se han apareado? Pues los cromosomas homólogos. Entonces, un momentito. Quiere decir que en este momento yo tengo, o sea, a ver, quiero ver si me estoy dejando entender. Este será el cromosoma 1 de papá y este será el cromosoma 1 de mamá. Este será el cromosoma 2, ¿no es cierto?, de papá, y este será el cromosoma 2 de mamá. Este será el cromosoma número 3, ¿no es cierto?, de papá, y este es el cromosoma número 3 de mamá. ¿Sí o no? ¿Se han apareado los cromosomas qué? Homólogos. En tu caso, ¿cuántos pares habrían? 23.
¿Sí o no? Perfecto. 23 pares se habrían juntado. Esto es cigoteno. Ahora viene paquiteno. En paquiteno lo que ocurre es el entrecruzamiento que ya dijimos. A ver. Muy bien. Sigamos entonces. Vea usted. Esta es la formación de las llamadas tétradas, ¿no? Tétradas, ¿por qué? Tetra es 4. Usted está viendo que se han juntado ahí. Un momentito, un momentito, un momentito. Mire usted qué ocurre en este momento. Mire usted, está, ojo, mire usted, se están recombinando los cromosomas homólogos. Este es el famoso entrecruzamiento o crossing over, correcto, crossing over, así es, ¿de acuerdo? Ajá, el entrecruzamiento. Esto es paquiteno. En diploteno ahora se van a separar más bien, y al separarse se van a hacer notorios y visibles estos puntos de unión, de corte, a través de los cuales ocurrió este entrecruzamiento. A eso se les llaman quiasmas. Por eso decimos que en diploteno se hacen visibles los quiasmas. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos entonces. Bueno, se separan, ya está. Ahora diacinesis. ¿Qué hace la diacinesis? Terminando ya profase 1. En diacinesis, pues miren, ya no hay carioteca y están entonces los cromosomas ahora uniéndose ya a las fibras del uso acromático. ¿Se han dado cuenta que cada uno sigue unido, o por lo menos cerca de su homólogo? ¿Por qué? Porque metafase dice, señores, metafase 1 dice, bueno, alíñense los dos juegos N que tenemos. Los dos juegos N que tenemos. Alinearse. Uno frente al otro. Por eso aquí se forma una placa ecuatorial doble. Señor, nuevamente, quiero que se dé cuenta de este detalle. Quiero que se dé cuenta de este detalle. Este es el cromosoma 1 y el otro 1, su homólogo está acá. Este es un cromosoma 2 y su homólogo está acá, ¿de acuerdo? El 2. Este es el cromosoma 3 y aquí está el 3. Entonces tengo un juego N, ¿no es cierto? Un juego N frente al otro juego N. Este es un juego N y aquí al frente tengo el otro juego N. Por eso es que voy a conseguir células hijas N cada uno. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, metafase 1, lo que se caracteriza es que encuentro una placa ecuatorial doble. El uso acromático empieza a formarse, Ariana, en profase. Empieza a formarse en profase. Aquí, en metafase, está en su máxima expresión. Pero el uso empieza a construirse en profase, como ya lo sabía. Bien, entonces, metafase 1, placa ecuatorial doble. Perfecto, placa ecuatorial doble. Muy bien. Anafase 1, entonces, ¿qué cosa va a separar? Cromosomas homólogos, pues. Es decir, se va a separar el 1 del otro 1, el 2 del otro 2, el 3 del otro... Ah, me estoy llevando un juego N para cada célula hija. Por eso van a resultar células hijas haploides. ¿Me estoy dejando entender? ¿Está claro? Es importante que metafase 1 forme una placa doble para poder separar los dos juegos N. No se olviden que estoy en meiosis 1, reduccional. Me llevo un juego N separado del otro juego N. Aquí está anafase 1. Miren ustedes. Anafase 1 se va un juego N separado del otro juego N. Miren que ya las cromátides están recombinadas. Eso ya pasó en profase 1. Anafase 1, separación de cromosomas homólogos, señores. Quiero que se dé cuenta de un detalle, por enésima vez, así caiga cargoso, no me importa. Mira, cromosoma 2, cromosoma 3, aquí se va un juego N, y aquí se está yendo otro juego N, ¿de acuerdo? En tu caso sería 23 y 23, ¿sí o no? ¿Listo? Ya, excelente. Muy bien, sigamos entonces. ¿Cuál es el resultado entonces? Pues bueno, tengo dos células hijas. Ahora en telofase ya viene la citocinesis, la primera citocinesis, ¿no? La primera citocinesis. Y voy a tener entonces
una célula N separada de la otra célula N. Listo, dos células hijas, haploides, pero ¿se han dado cuenta? Todavía tienen cromátides, ¿qué? Hermanas. O sea, todavía, ya sé que estas hermanas no son iguales, ya sé, ya lo sé, pero las sigo llamando hermanas porque están unidas por el centrómero. Pero ya tengo un juego N en cada célula. Es decir, ya tengo células haploides con cromátides dobles. Muy bien. Por eso es que ahora vendrá meiosis 2 para separar ya las cromátides hermanas. Pero aquí en telofase 1, ¿no es cierto? En esta telofase 1 termina ya meiosis 1. Hasta aquí, terminado meiosis 1. ¿Está todo claro? ¿Me dejé entender, por favor? ¿Sí? Profesor, Ajá. profesor, disculpe, tenía duda Dímelo. sobre, o sea, cuando es en la primera meiosis, los cromosomas homólogos simplemente solamente se van a entrecruzar. Claro, solo se Entonces ya no recombinan. Era la se idea esa, recombinarse para crear nuevas combinaciones, nada más. Ese era el propósito de, en Profase 1, aparear los cromosomas homólogos, para crear nuevas combinaciones de alelos. Ojo, yo no he creado nuevos alelos, ¿ah? Yo he creado una nueva combinación. ¿Y qué cosa recombiné? Pues lo que yo heredé de papá con lo que heredé de mamá. Mis cromosomas homólogos. Fiorella, mira, por favor. Fiorella, mira, dime, ¿esos cromosomas tienen cromátides simples o dobles? Fiorella, ya está. ¿Dobles? Claro, dobles. Ese es el resultado, pero aquí tengo un juego N. Esta célula es N y la que empezó era 2N. Empezó con 6 cromosomas, ¿sí o no? Y ahora termina con 3. Ahora sí, entonces, Fiorella, cuéntanos, ¿todo claro? Para todos los demás, ¿todo está bien? ¿Terminó meiosis 1? Vamos a meiosis 2. ¿De acuerdo? Perfecto, Fiorella, me Profesor, alegro. porque aún no entiendo por qué dice que ya no se llaman cromátides hermanas, o sea, o sea, ya solamente se dice cromosomas dobles. No, si quieres llama la cromática hermana, no hay problema. Ah, ya. Lo único que tienes que saber es que estas hermanas ya no son iguales, porque en la recombinación, ¿no es cierto? Se Hicieron recombinan que todas contra. todas, así es, entonces ya son diferentes. Perfecto. Bien, Fiorella, me alegra. Entonces, vamos a meiosis 2. A ver, meiosis 2. En meiosis 2, las células que obtuvimos en meiosis 1, cada una va a pasar por el proceso ahora de meiosis 2. Meiosis 2 tiene las mismas etapas, me refiero a profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Así que entonces vamos a ver cómo ocurre esta meiosis 2 en cada una de ellas. ¿Ya? Diacinesis ariana es la etapa final nada más de profase, donde ya tenemos la desintegración de la carioteca y la construcción ya, el inicio del uso acromático, ¿no? Entonces, gracias cielo, entre una meiosis y otra, me refiero a meiosis 1 y meiosis 2, tenemos una etapa intermedia, como dice cielo, intercinesis. No confunde intercinesis con interfase, ¿eh? Esta intercinesis no tiene G1, S, G2, no, ni replicamos ADN, no, no, no. Aquí solamente la célula vuelve a duplicar centriolos y vuelve a sintetizar un poco de ATP y continuamos la división. Esto es la continuación, ¿ya? La continuación. Entonces, intercinesis es un periodo entre meiosis 1 y meiosis 2, nada más. ¿Listo? Entonces, veamos por favor meiosis 2. Todo está claro, ¿no? ¿Cierto? Ariana, ¿todo bien? Gracias. No, gracias por colaborar también. Al contrario, Ariana. Cielo, todo. Yerlis, muchas gracias. Es bueno que todos vayamos reforzando, ampliando y colaborando. Gracias. Genial. Entonces, vamos con meiosis 2. Miren, meiosis 2 entonces. Ojo, 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 ojo. Solamente por... Ya, mira. No importa que caiga cargoso, no me interesa. Total, ya
lo que me importa es que quede claro. Ahí va. ¿Sí o no que cada uno de estos tiene un juego N? O sea, aquí hay cromosoma 1, aquí hay cromosoma 2, ¿no es cierto? Y este que sea el cromosoma 3. Cada uno tiene un juego N, ¿sí o no? Cada una de estas células que empieza es N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Pregunta, pregunta, pregunta. Por un cuarto de pollo. Pregunta. Señor, en esta célula que usted está viendo aquí, en esa célula, ¿cuántos pares de cromosomas homólogos se encuentran? Según la imagen o ¿Cómo que según la imagen? Claro que te tengo que preguntar por la imagen, porque estoy señalándote una flechita a esa célula. Te he dicho en esa célula, obviamente la imagen. Su Jordan dice 1,5. Señores, no hay ningún homólogo. Bien, Stephanie. Cero. Cero. No hay. Esa célula es N. Lleva un juego de N cromosomas. Esto te va a doler en el oído. Ojo. Esta célula N lleva un juego de N cromosomas no homólogos entre sí. ¿Qué? A mí me han enseñado toda la vida cromosomas homólogos, pero nunca me dijeron que había no homólogos. Pero claro, pues, ¿acaso el 1 es homólogo con el 2? ¿Acaso el 1 y el 2 son homólogos no, con ya el no. 3? No, pues, esos son cromosomas no homólogos, porque pertenecen a un mismo juego cromosómico. ¿Me dejo entender? Ahí ya no hay cromosomas homólogos. No, pues, ¿y por qué? ¿Dónde está el homólogo? ¿Qué hicimos con él? Pues no nos habíamos separado. El 1 no se había separado del 1, el 2 no se había separado del 2, y el 3 no se había separado del 3. Claro, Nicole, están en otra célula. Y como dice Romina, se perdieron su cuarto de pollo. ¿Listo? Entonces, tenga cuidado, porque a veces te quieren atarantar. ¿No? Te quieren decir, no, que un juego de cromosomas no molo. La gente, ¿qué es eso? Tranquilo, tranquilo. Ya sabemos que cada una de estas células tiene un juego N, es haploide, ¿no es cierto? No hay cromosomas homólogos ahí, los homólogos están en la otra célula. Recuerda que anafase 1 separó cromosomas homólogos. Listo, muy bien. Ahora sí, sigamos rapidito para terminar. Muy bien, tenemos entonces, esta profase 2 ya no va a recombinar, ¿ah? La profase 2 ya no recombina. Profase 1 recombinó. Esta profase 2 ya no. Solo forma los cromosomas. Ahora miren esta metafase. Miren esta metafase. Ahora, como me interesa separar las cromátides hermanas, formo placas ecuatoriales simples. Ojo, placa ecuatorial simple. Placa ecuatorial simple. He alineado los N cromosomas que tengo en cada célula. Metafase 1, formo placa ecuatorial doble. Metafase 2, forma placa ecuatorial simple. ¿De acuerdo? Ahí está. Anafase 2, ¿qué hace? Separa cromátides hermanas. Y no me importa, caigo cargoso, pues no me importa. Mira, 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 mira. Por favor, dime, este no es un cromosoma 1 y este también no es un cromosoma 1. Este no es un cromosoma 2 y este no es un cromosoma 2. Este no es un cromosoma 3 y este no es un 3. Señor, no se está yendo un juego, no se está yendo un juego N aquí y otro juego N acá. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe, continúe, por favor. Perfecto. Y en la otra también está yéndose un juego N por aquí, separado de otro juego N por acá. Guarda ahí. Entonces al final ahora entiendes por qué tengo 4 juegos N. Excelente, Romina. Así es. Esa es la idea. Anafase 2, ¿qué separa? Cromátides hermanas. hermano. Anafase 2 separa cromátides hermanas. Así es. ¿Listo? A diferencia de anafase 1, que separó cromosomas homólogos. Ahí está entonces, separación de cromátides hermanas, muy bien. Y ahora viene telofase 2. ¿Qué hace? Nada, en telofase la citocinesis, pues, ¿no? Terminan las cariocinesis y se producen la citocinesis.
Mire usted, tengo 4 células hijas y todas, ¿qué carga genética tienen? Dime, haploide, ¿sí o no? N, excelente. N. Esta es una célula N, ¿no es cierto? O sea que tiene una carga N, ¿no? Esta también tiene N, y ya está. ¿Listo? Resultado final, células N, pero te has dado cuenta que ninguna de ellas tiene una combinación genética igual. Todas tienen combinaciones genéticas diferentes. Cada gameto lleva una combinación genética distinta. Cada gameto lleva una combinación genética diferente. ¿Me dejo entender? Así es. Bien, ese es el trabajo de meiosis. Profesor, Hasta ¿sí se puede decir que tienen una secuencia diferente de alelos? una combinación de alelos diferentes. Así es. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, este era el resultado, ¿no es cierto? Este era el resultado que teníamos de meiosis. Veamos entonces rápidamente una comparación. Déjenme, por favor, aquí ordenar un poquito este esquema. Vamos a ponerlo vertical para poder visualizarlo mejor. Ya está. A ver, mire usted. En el caso, miren el punto de partida. El punto de partida tiene que ser el mismo. Me refiero a que tenemos, ¿no? Células con cromosomas dobles. Pero ¿qué hacía meiosis? Lo que hacía era de frente separar las cromátides hermanas nada más, sin recombinarlas, sin nada. Por eso las alineaba de frente, en una sola... Estoy en el gráfico del lado izquierdo. Estoy en el gráfico del lado izquierdo. El punto de partida era este de acá, me refiero a este punto de partida, ¿de acuerdo? Es el mismo, tengo cromátides, ¿no es cierto?, dobles, y lo que hace de frente mitosis es ponerlas en una placa ecuatorial simple, de frente. Las alinea, ¿no es cierto?, los 2N cromosomas, ¿de acuerdo? Los 2N cromosomas. Y luego separa cromátides hermanas. Y cada una de ellas entonces tiene, como usted está viendo, ¿no es cierto?, la misma cantidad de cromosomas. Claro, ¿cuántos empezaron? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántos terminan en cada una? 3, 6. 6, pero con cromátides simples. Las combinaciones genéticas son iguales, porque aquí no recombinamos ni nada. Eso es mitosis. En cambio, meiosis es totalmente distinta. Meiosis parte del mismo punto, células con cromosomas, ¿no es cierto?, dobles. Pero lo que hacemos es, recuerda, en profase 1, aparear los homólogos, ¿no? Por eso se junta el 1 con el 1, el 2 con el 2, 3 con el 3, se recombina. Metafase 1, placa doble. Anafase 1, separo cromosomas homólogos, que ya están recombinados. Me llevo un juego N en cada célula hija. Por eso al final tengo células hijas N, N, pero todavía con cromátides dobles. Y de ahí viene meiosis 2. Formo placas ecuatoriales simples, separo cromátides hermanas, y entonces tengo al final células hijas N, 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 pero con combinaciones genéticas distintas. ¿Me dejé entender? Vean ustedes que el punto de partida fue el mismo, pero sin embargo, el resultado es diferente. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, por favor? Todo bien, profe. Xiomi, dime mejor, por favor, qué es lo que te confunde de mitosis o qué es lo que falta precisar ahí, por favor. Ujú. Entonces, si ya nos ha quedado claro mitosis de meiosis, solamente, por favor, me interesa que sepamos que meiosis ocurre, ¿no? Meiosis ocurre y la usamos solamente para fabricar las células
que vamos a usar en nuestra reproducción sexual, lo que llamamos gametos. ¿Me dejo entender? Gametos. Entonces, ¿dónde producimos gametos? Ah, bueno, por si acaso, los gametos se producen, por si acaso, los gametos se producen, ¿no es cierto? Xiaomi. Qué bueno, me alegra. No, lo que pasa es que, bueno, yo tengo algunos textos, si se dan cuenta, son materiales que vienen con algunos libros, ¿no? Las versiones anteriores de los libros venían así. Son versiones de McGraw-Hill, otras son versiones también de Oxford, ¿no? Entonces hay diferentes de esos materiales. Pero hoy en día hay un montón de estas, por ahí que algún día les puedo compartir. Siempre les comparto el material, Ariana, siempre. Bueno, entonces, les decía, por favor, les decía que vean ustedes cómo entonces obtenemos al final, ¿no es cierto? El uso de meiosis para la fabricación de nuestros gametos, lo que vamos a conocer como gametogénesis, ¿de acuerdo? Gametogénesis. Y vean entonces que gametogénesis, perdón, no es más, gametogénesis no es más que una meiosis, pero usada para fabricar espermatozoides o para fabricar ovocitos. Rocío, eso no podemos conversarlo por aquí. Pero ya está, dejémoslo ahí, luego ya lo hablamos. Les decía, no es más que meiosis el proceso mediante el cual fabricamos gametos. Pero como nosotros le ponemos nombre a cada bendita célula que tenemos en el cuerpo, entonces nuestro proceso de espermatogénesis u ovogénesis, aquí está, ovogénesis o espermatogénesis, repito, espermatogénesis el que tenemos, ovogénesis el que están viendo ahora. Los dos son meiosis, solo que la espermatogénesis, se produce en varones para producir espermatozoides. Y esta, ovogénesis, se produce en ovarios para producir los ovocitos, los gametos femeninos. Pero el proceso meiótico es el mismo. Ahora, ¿le ponemos nombrecitos? Sí. Eso lo vamos a detallar precisamente ya en el avance, ¿no es cierto?, que tengamos en nuestro segundo avance. Terminaremos con gametogénesis y la parte, ¿no es cierto?, final ya de comparar correctamente mitosis con meiosis y hacer ya la parte introductoria que nos lleva, ¿no es cierto?, hacia precisamente ¿de acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, consulta sobre mitosis, meiosis? Entonces, Sí, profe, continúe, por favor. les decía, miren que vamos a ponerle entonces, aquí lo que tenemos por si acaso es todo esto que voy a poner en un recuadro viene a ser meiosis. Miren ustedes. Desde aquí hasta acá. Toda esta parte. Vamos a cambiarle de color, vamos a ponerlo en rojo para que de pronto resalte un poco más para ti. Aquí está, meiosis 1 y meiosis 2. Hasta aquí. Esto viene a ser meiosis. ¿De acuerdo? Ahí está meiosis 1, meiosis 2. Y como les decía, le ponemos nombres a las celulitas. Le ponemos nombre, por ejemplo, a la que empieza, aquella célula que empieza, ¿no es cierto? Meiosis 1, a esta le ponemos espermatocito primario. La que termina meiosis 1, o sea, la que empieza meiosis 2, le ponemos espermatocito secundario. Y la que termina, el producto final, la llamamos espermátide. O sea, en otras palabras, si se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que hacemos es ponerle una misma terminación.
Porque, vea usted, por ejemplo, para el caso de la ovogénesis, ¿no? La fabricación de estos gametos femeninos, ovogénesis, Silva, lo que tenemos entonces es, Narciso. vea usted, esto vendría a ser todo meiosis hasta aquí, ¿no es cierto? Ojo, hasta aquí, todo esto ya sería meiosis. Y como les decía, le vamos a poner nombrecito entonces a esta célula que empieza meiosis 1, a la que empieza meiosis 2 y a la que termina, ¿no es cierto?, meiosis 2. ¿De acuerdo? Murales, Ahí está. pintura. ¿Listo? Bien. Entonces, si logramos para cerrar diferenciar correctamente meiosis 1 de meiosis 2, tenemos casi completo el universo, por favor. No se olvide, profase 1 recombina, profase 2 no recombina información. Metafase 1 forma placa ecuatorial doble, metafase 2 forma placa ecuatorial simple. Telofase 1 obtengo células hijas haploides con cromátides dobles. Telofase 2 obtengo células hijas haploides pero con cromátides simples. ¿De acuerdo? Estas son las diferencias entonces entre meiosis 1 y meiosis 2. Ya hemos visto la comparación también entre mitosis y meiosis. Si está todo claro, como les digo, entonces ya en nuestro siguiente avance trabajamos nuevamente y por completo este escenario que era gametogénesis, o formación de gametos, y podremos entonces ya tener clara, ¿no es cierto?, la visión para poder empezar genética. ¿De acuerdo? Almendra. Eso es lo que vamos a trabajar precisamente en el siguiente avance. Paciencia. Bien, gracias muchachos por su participación el día de hoy. Genial. Ya entonces nos estamos Feliz día, viendo en profe, el siguiente atrasado. avance. Gracias a ustedes. Me alegra que todo haya sido provechoso. Genial. Gracias, Romy. Gracias, profesor. Buen día. Chévere, gracias.